Un saludo a todos nuestros queridos hermanos, a todos nuestros queridos amigos. El Señor pueda bendecirles y el Señor pueda acompañarles. Es un privilegio para nosotros el poder compartir un estudio de la lección. Agradecemos a Dios porque nos da este privilegio, nos da la oportunidad de poder dirigirnos hacia ustedes y llegar hasta sus hogares, a sus corazones también por medio de la palabra de Dios. Agradecemos también una vez más a nuestros hermanos encargados de este programa que nos toman en cuenta para poder tener el desarrollo de la lección. Agradecemos también al pastor Vicente Ortiz, él nos estará acompañando en este estudio. Bienvenido, pastor Vicente. Muchas gracias, hermano Giovanni. Gracias a los hermanos también que se conectan para poder estudiar con nosotros. Recuerden que nosotros siempre damos un comentario y no es el definitivo. Ustedes pueden seguir estudiando y es una línea nomás, ¿verdad? Así que muchas bendiciones para ustedes y estamos siempre para servir, hermano. Amén. Bienvenido, hermano. Vamos a iniciar nuestro estudio, pero vamos a hacer una oración. Vamos a suplicarle al Señor que nos ayude para que este estudio sea de bendición tanto para nosotros, así también para ustedes. Amén. Oremos. Amante Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venimos ante tu presencia y queremos, Señor, agradecerte. En primer lugar, por concedernos la vida, por darnos también la salud y el privilegio de servirte y de pertenecer a tu pueblo y a tu ministerio. No somos dignos, Señor, somos pecadores, te fallamos, te ofendemos, pero muchas gracias porque a pesar de todo lo que nosotros somos y hacemos, tu gracia y misericordia nos acompañan. Te agradecemos también en esta hora por concedernos esta oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, Señor, concédenos de tu Santo Espíritu para que al desarrollar esta lección podamos entender más de tu palabra y que esta enseñanza quede grabada en nuestras mentes y en nuestros corazones. Bendice a nuestros hermanos, a nuestros amigos que también han de escuchar y han de estudiar con nosotros esta lección, que sea de bendición para sus vidas. Lo agradecemos y lo suplicamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. De esta manera hemos buscado y hemos pedido la dirección a Dios y que nos conceda de su Santo Espíritu. Esperamos que en el desarrollo de la lección sea Dios hablándonos a nosotros y también que pueda hablarles a ustedes y que al estudiar la lección todos podamos entender y comprender el consejo que Dios quiere darnos en esta hora. Es la lección número 4, hermanos y amigos, la que nos toca estudiar para este sábado 25 de enero de este año 2025. Ya estamos finalizando este mes por la gracia y la misericordia de nuestro Dios. Agradecemos a Él porque durante el inicio de este año, este primer mes, Él nos ha acompañado, tanto a nosotros como a ustedes también. Que el Señor lo siga haciendo así y nosotros también poder seguir aprovechando el tiempo y apartarlo para el estudio de su palabra. El estudio está titulado La infidelidad de Israel. Vamos a ver y seguimos la correlativa de la lección. En la lección anterior estudiábamos Israel puesto a prueba. Vamos a ver cómo esa prueba no la pudo soportar y en la prueba Israel mostró una infidelidad al Señor. Ese es el estudio, la infidelidad de Israel. Voy a leerles, voy a compartir el párrafo de la introducción y dice lo siguiente. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Pero, despreciando su elevado destino, escogieron el camino del ocio y de la complacencia. Dejaron pasar las oportunidades de completar la conquista de la tierra, y por consiguiente, durante muchas generaciones fueron afligidos y molestados por un residuo de estos idólatras, que fue, según lo predijera el profeta, como aguijones en sus ojos y por espinas en sus costados. Los israelitas se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras. Se aliaron en matrimonio con los cananeos y la idolatría se difundió como una plaga por todos los ámbitos de la tierra. Sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios, y la tierra fue contaminada con sangre. Se encendió, por tanto, el furor de Jehová contra su pueblo, y abominó su heredad. Amén. Qué triste y terrible esto, lo que nos dice acá el testimonio. La historia del pueblo de Israel
y todas sus consecuencias. Pastor Vicente, ¿qué nos pudiera usted relatar de la introducción de este estudio? Bueno, triste, hermano, triste es el resultado de una infidelidad. La palabra infidelidad es el acto que rompe la confianza y la promesa de exclusividad en una relación. En este caso, teníamos una relación entre Dios y su pueblo Israel. Pero se rompió esa confianza, dice el concepto. ¿Por qué se rompió? Se rompió porque el pueblo no fue fiel, no mantuvo la exclusividad, como dice el concepto de la palabra, hacia su Dios, sino que se aventuró en tener otro tipo de relación, se aventuró en experimentar y conocer a otros dioses que sus padres no habían conocido. Esta nueva generación del cual habla la Biblia no había experimentado el poder de Dios. Y es por eso que Dios también en estas lecciones que venimos tratando, Dios dejó por misericordia ciertos digamos, individuos o naciones para que el pueblo israelita experimentara de carne propia la confianza en su Dios. Lamentablemente se dejaron influenciar de las naciones que estaban a su alrededor, que no habían sido expulsadas, y paulatinamente adoptaron sus costumbres y empezaron a dejar las costumbres de sus padres, de su Dios verdadero, las exigencias los mandamientos de su Dios los empezaron a dejar. Y lo más lamentable de acá, hermano, es que la última parte de la nota decía que debido a esa negligencia de parte del pueblo, Dios se enojó con ellos y dice aquí, los abominó como heredad. Eso es triste y debemos experimentar nosotros un ejemplo porque si bien Dios escoge a cierta clase de personas para poder desarrollar su trabajo, si de repente nosotros no cumplimos las expectativas y nos aventuramos en hacer cosas que no debemos, entonces Dios al final abominará, rechazará completamente a estas naciones. Y en este caso el pueblo israelita fue despreciado como nación, abominado como nación, lo dice exclusivamente el espíritu de profecía y también la Biblia, que Dios rechazó al pueblo debido a que se quebró la confianza, pero no que Dios la quebrara, sino que el pueblo metió en esa relación exclusiva a otros que no deberían estar ahí, a otros dioses ajenos. Amén. Amén. Esa fue la infidelidad de Israel y las consecuencias, como lo decía la última parte del párrafo de introducción. Por tanto, el furor de Jehová, dice, se encendió contra su pueblo y abominó su heredad. ¿A qué punto llegó esa infidelidad causada por Israel? Al punto en que se encendió el furor de Jehová y dice que abominó su heredad. Dios los detestó, los abominó tanto, porque fue tan grande la infidelidad y la separación que hizo el pueblo de su Dios, que el Señor pues se enfureció tanto y los abominó. Y hoy vamos a ver también todo lo que contrajo la infidelidad de Israel por causa de abandonar a su Dios. Amén. Primera pregunta, Pastor Vicente. Sí. Cuando se alejaron del Dios verdadero, ¿a quién seguían los israelitas en el ámbito religioso? Muy bien, notemos que la pregunta aquí nos hace énfasis en que el pueblo israelita ya se había alejado de Dios. Abandonó a Dios. No fue de golpe, fue paulatinamente y eso es importante que nosotros lo entendamos. Porque también nosotros debemos sacar escuela, debemos tener la experiencia para no imitar lo malo, sino evitar este tipo de cosas. La Biblia dice, miren, después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que les había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Bueno, lamentablemente, hermano Giovanni y hermanos de la iglesia, aquí dice que el pueblo, la generación que no conocía a Dios, que no experimentó los milagros de Dios,
no pudieron mantener la misma línea y comenzaron a llenarse de la cultura. Al no cumplir los requisitos que Dios había dado, comenzaron a relacionarse con la gente. Y entonces esas relaciones influyeron en adoptar las costumbres de ellos, y no solo las costumbres, sino también a adorar sus dioses. En este caso nos menciona dos en particular, nos menciona a Baal y a Astarot y otros dioses, pero esto es lo que menciona en esta pregunta. Baal, mis hermanos, era el dios cananeo fenicio de la fertilidad y también del clima y de la abundancia de la cosecha. Ese era el dios adorado por los cananeos. La mayor parte de cananeos adoraba al Baal como dios de la cosecha y también de la fertilidad. Entonces, este personaje o este dios era muy apreciado y muy distinguido entre todos los cananeos. Le daban un culto de los principales. Y además también adoraban a Astarot. Y Astarot era el nombre plural de Asera o la misma Astoret. Esta diosa pues también era la diosa de la fertilidad y del amor sexual. Entonces los israelitas presenciaban lamentablemente este tipo de acciones en donde los ritos y los sacrificios dados a estos dioses eran orgías sexuales al aire libre, donde funcionaban los lugares de culto de estos personajes. Entonces el pueblo israelita veía con asombro ese tipo de sacrificios y por supuesto llamaba su atención. Empezaron a comparar el culto quizá un poco árido que presentaban ellos, donde pecaban y se le exigía la moralidad, y por cada pecado tenían que traer un cordero, depositar sus manos o poner sus manos y hacer el sacrificio. Les parecía aburrido ese sacrificio y les parecía más divertido, más emocionante hacer el tipo de sacrificios paganos que ofrecían a Baal y a Astarot. Y entonces, debido a eso, como dejaron al Dios verdadero, adoptaron ese tipo de adoración, lo cual pues vino a arruinar más la relación que existía entre Dios y su pueblo. La nota nos dice algo interesante, dice: mientras no se extinguió la generación que había recibido instrucción de Josué, la idolatría no hizo progreso. Pero los padres habían preparado el terreno para la apostasía de sus hijos y la desobediencia, y el menosprecio que tuvieron a las restricciones del Señor. Los que habían entrado en posesión de Canaán sembraron malas semillas que continuaron produciendo su amargo fruto durante muchas generaciones. Entonces, esto, mis hermanos, es muy importante. Yo quiero invitar a mis hermanos que tenemos hijos, que están pequeños, que podamos luchar por enmendar los errores, corregir, porque los padres, dice acá, fueron los que sembraron estas malas semillas. Ellos mismos rechazaban las restricciones de Dios y por lo tanto iban sembrando esas semillas de descontento en las nuevas generaciones, de tal manera que cuando ya no existían ellos, no hubo restricción alguna y se inclinaron abiertamente en desobediencia a los principios de Dios. Así que eso fue lo que pasó, hermanos, y ellos adoraron a dos dioses, a Baal y a Astarot, de manera firme. Y ellos aceptaron eso como su culto también. Amén. Amén. Bueno, ahí teníamos la respuesta, ¿verdad? La pregunta número 1, muy amplia. Y tristemente esa fue la infidelidad de Israel. Se inclinaron y adoraron a estos dioses, Baal y Astarot. Esa es la conclusión, hermanos, a la respuesta de la pregunta número 1. ¿A quién seguían los israelitas en el ámbito religioso? A Baal y a Astarot, los dioses de los paganos. Pregunta número 2. Saqueado y derrotado. ¿Qué graves consecuencias resultaron por abandonar al Dios verdadero y seguir las propias tendencias pecaminosas? Siempre hay efectos con causa, ¿verdad? Y no hay causa sin su efecto. Y el pueblo de Israel pues también tuvo que vivir las consecuencias de todos los actos que ellos hicieron. Y una de las graves consecuencias que se pueden resaltar de lo que les conllevó a ellos a abandonar a Dios, dice Jueces 2, 14 y 15. Se encendió contra Israel el furor de Jehová,
¿Qué graves consecuencias resultaron por abandonar al Dios? Hermanos, dice el texto que se encendió el furor de Dios contra Israel. Esa fue una grave, por eso son graves consecuencias que resultaron por abandonar al Dios verdadero. Encender el furor de Dios no es cosa sencilla, no es cosa fácil, hermanos. Es lo más terrible que pueda sucederle a un ser humano y a un pueblo, a una nación, es que se encienda el furor de Dios contra esa nación. ¿Qué más pasa? Se entregó, dice, en las manos de sus enemigos. Despojaron al pueblo de Dios y dice también que sus enemigos los destruyeron y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para el mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Dios les había asegurado esto, Dios les había anunciado, se los había hecho ver. Por eso dice Amós 3:7, nunca el Señor hace algo sin que antes lo dé a conocer a sus siervos los profetas. Antes de hacer algo, Dios lo advierte, Dios lo da a conocer. Él les había dicho y les había jurado dos cosas. Si ellos obedecían, si ellos cumplían sus mandamientos, Dios los guardaba, Dios los protegía, Dios los iba a librar de sus enemigos e iba a vencer a sus enemigos. Pero si ellos desobedecían y se apartaban de Él, Él los iba a entregar en las manos de sus enemigos, los iba a desechar también, los iba a despreciar. Y eso fue lo que hizo. Él les había jurado hacerlo y eso fue lo que el Señor hizo. ¿Cuáles fueron las graves consecuencias? Dios se apartó de ellos, no les brindó más de su protección, ya no los cuidaba de la misma manera como los había cuidado hasta ese momento, y la mano del Señor se volvió en contra de ellos para el mal. Esas fueron graves y terribles consecuencias que le sobrevino a Israel, todo por haberse apartado de Dios. Dios no se quería apartar de ellos, pero ellos sí se apartaron de Dios, pues Dios también tuvo que cumplir con su parte, lo que Él les había asegurado y les había también jurado si ellos lo abandonaban. Esas fue, hermanos, las graves consecuencias que los israelitas tuvieron que enfrentar y vivir por abandonar a Dios. Vamos a pedir un comentario al pastor Vicente sobre esta pregunta. Fíjense, hermanos, es bien importante que nosotros consideremos esto. Yo quiero leer lo que dice parte de la nota, porque nosotros quizás podemos pensar, bárbaros los israelitas, cómo quisieron apartarse de Dios, pero hay una situación más compleja, más complicada detrás de las decisiones de los israelitas. Y noten ustedes, los padres descuidaron la obra que el Señor les había encargado hacer y no los instruyeron con respecto al propósito de Dios para con su pueblo escogido. No tuvieron en cuenta el hecho de que la idolatría era pecado y que adorar otros dioses significaba abandonar a Dios. Si los padres hubieran cumplido con su deber, nunca tendríamos el registro de la generación que no conoció a Dios. Esto es impresionante, hermanos, me llena de terror a veces poder comenzar a hacer un repaso y ver cuántas oportunidades nosotros como pueblo hemos tenido de tener mucha gente en la iglesia y lamentablemente por un descuido de nosotros como padres, no educando en principios, no haciendo ver a nuestros hijos la importancia que significa conocer a Dios y tener los principios de la verdad para obedecer, para someternos a Dios. Entonces la nueva generación está creciendo sin compromiso, sin conocimiento, sin amor por la causa, de tal manera que cualquier cosita los separa de Dios. Es triste ver cómo muchas veces padres libran de compromisos a sus hijos por el hecho de que todavía no se han bautizado. Siento yo de que nosotros como nacidos, bueno, yo no nací en el mensaje, pero mis hijos sí, y entonces yo tengo un compromiso de enseñarlos a ellos a vivir los consejos para que practiquen la verdad. Y lamentablemente hay padres que no tenemos ese compromiso y las generaciones se tumban y tienen la oportunidad o el descrédito, por así decir, de abandonar al verdadero Dios, como le sucedió al pueblo israelita. Así que el consejo también es para nosotros, hermanos, debemos esforzarnos por hacer lo mejor que podamos a fin de que nuestros hijos se mantengan también, no por conocimiento solamente, sino por fe y viviendo los principios de la verdad que hemos conocido.
Amén. Amén. Entonces ahí también estaba, ¿verdad? Parte de las consecuencias y de las actitudes del pueblo estribaba en que no habían tenido una buena instrucción, una buena enseñanza en cuanto al temor y a la fidelidad hacia Dios. Y esa fue la actitud, una demostración que no habían sido instruidos en base a la voluntad de Dios. Y los padres no habían cumplido, ¿verdad?, esa obra de instruir a tantos hijos de Dios. Pregunta número 3. Aunque en varias ocasiones el Señor levantó jueces y libertadores para ser de bendición para Israel, la pregunta dice, ¿qué tan firme fue el compromiso del pueblo de obedecer al Señor, Pastor Vicente? Muy bien. Como dijimos en la pregunta anterior, no había base sólida, un compromiso sólido con relación a Dios, porque no había conocimiento, no había instrucción, no había dedicación. Entonces dice la Biblia, Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que lo despojaban, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos a los cuales adoraron y se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Lamentablemente, nosotros vemos que el pueblo israelita no tuvo la fuerza para mantenerse en la línea que Dios les había asignado y por lo tanto no fueron firmes. No fueron nada firmes en la decisión de obedecer. Es cierto, Dios los amaba y les mandaba jueces de vez en cuando para poder librarlos, porque Él mismo se compadecía de cómo sufrían los israelitas y Él dice que por amor a Él mismo mandaba un juez para aliviarles sus cargas. Pero esta generación que no conoció a Dios estaba tan empeñada en sus propias decisiones que no podía seguir consejos, no podía seguir indicaciones. Eran muy volubles, muy cambiantes, se dejaban influir fácilmente por la cultura extraña de las naciones paganas y así perdieron la oportunidad de ser bendecidos por Dios. Amén. Amén. Triste, ¿verdad? Y lamentable hasta qué punto llegó el pueblo. Ya no tenían ellos esa firmeza en el corazón para resistir la idolatría, resistir tantas cosas que ellos veían. Ya no tenían esa firmeza para poder contrarrestar toda la inmoralidad, toda la idolatría que les acompañaba. Por eso es que tuvieron que haber rechazado a toda esa gente cuando llegaron. Pero como se empezaron a familiarizar con ellos, se hicieron más dócil, más frágil a sus costumbres, a sus tradiciones, a tal punto que sus corazones perdieron la firmeza y ya no pudieron ellos resistir a tanta inmoralidad, a tanta idolatría que les acompañaba. Así es que esa es la conclusión, hermanos. ¿Qué tan firme fue el compromiso del pueblo de obedecer al Señor? En la conclusión podemos nosotros decir que la idolatría e inmoralidad de los que le acompañaban se apoderó de sus corazones y ya no tenían firmeza para obedecer a Dios ni serle fiel. Amén. Pregunta número 4. Los israelitas perdieron su identidad espiritual. ¿Qué indicaba el hecho que tan pronto como moría un juez terminaba la lealtad del pueblo a Dios? Bueno, en la respuesta a la pregunta número 4, nosotros podemos tener como base lo que dice el texto. Jueces 2, 18 y 19. Cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de manos de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Entonces, ¿qué indicaba el hecho que tan pronto como moría un juez, terminaba la lealtad del pueblo a Dios? Es que ellos ya no estaban familiarizados con Dios. Ya no había una armonía individual ni personal con Dios. Ellos necesitaban que alguien más estuviera al lado para que servir al Señor. Cuando no había armonía en sus corazones con Dios individualmente y personalmente, ya no existía esa armonía ni esa familiaridad con Dios. Entonces, ¿qué es lo que indicaba? Indicaba que sus corazones no estaban convertidos a Dios realmente. No había convicción en sí mismos. No había determinación en sí mismos. Ellos siempre necesitaban de alguien
para servir a Dios. Cuando ya este líder de Dios ya no estaba, ellos seguían en sus cosas. ¿Por qué? Porque no tenían convicción en sí mismos. Sus corazones no estaban convertidos hacia Dios. Por eso es que eran fluctuantes. Ellos estaban así. Se levantaba un juez, eran fieles a Dios. Se moría este juez, seguían en sus libertinajes y en sus desobediencias hacia Dios. Dios nos ayude para que nosotros tengamos firmeza, tengamos convicción y que cada uno de nosotros individualmente estemos convencidos de en quién hemos creído y que nuestra obediencia, lealtad y fidelidad no dependa del de otro, sino que nosotros podamos ser leales y fieles a Dios. Amén. Amén. Pregunta 5, Pastor Vicente. ¿Por qué no pudo cumplirse la promesa que se les hizo anteriormente? Dios les había hecho una promesa. ¿Por qué no se pudo cumplir? Bueno, estoy pensando, hermano, en lo que el pueblo israelita experimentaba y en el subtítulo de esta pregunta o de esta sección. Los israelitas habían perdido su identidad. Yo hago memoria de que, no sé si a usted le pasa, querido hermano, pero digamos, yo soy salvadoreño. Y si estoy en otro país y oigo que alguien está hablando mal de mi país, como que sale esa condición de ser salvadoreño y uno trata de defender su identidad porque tiene origen salvadoreño y uno se molesta internamente que hablen mal del país. Pero el pueblo israelita perdió su identidad y como ya no sentía, digamos, esa emoción o ese deseo de ser parte de ser siervo de Dios o de obedecer al Dios verdadero, ellos no sentían ninguna necesidad, no sentían el fervor por obedecer a Dios. Por eso dice el libro de Éxodo, pero si en verdad oyereis su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Eso era la promesa según Éxodo 23:22. Pero en Jueces dice, y la ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo, por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedece a mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió. Entonces, mis hermanos, el pueblo israelita ya no tenía identidad, ya no se consideraba parte de la herencia que había venido. Perdón, es más, quizás se avergonzaban. Yo entiendo así que hay veces que las personas se avergüenzan de su linaje y se consideran quizás inferiores al compararse con otras naciones que quizá estén mejor desarrolladas. Pienso yo de que algo así le pasó al pueblo israelita y por eso no se sentía identificado con su Dios. De tal manera que Dios, ¿cómo iba a cumplir una promesa a un pueblo que no tenía identidad, que no tenía deseo de seguir sus caminos, que no se esforzaba por obedecerle? La nota dice, hablando del pueblo, que no cesaron en sus propias obras ni en su obstinación. Es decir, el pueblo siguió siendo terco, desobediente, aunque le mandaba jueces, ellos seguían en su práctica mala de adorar otros dioses. Así que, hermanos, esto fue lo terrible que pasó y por eso Dios no pudo cumplir su promesa. Amén. Amén. Triste, ¿verdad? Y lamentable la condición en la que llegó el pueblo de Israel. Pues Dios es justo y cuando uno pues también desobedece, el Señor actúa con justicia. Él cumple sus promesas cuando uno también cumple el pacto que Él ha hecho con nosotros. De lo contrario, vemos que Él no las cumple. Y por esa razón el Señor no cumplió las promesas que les había hecho. Esa es la respuesta, ¿verdad? ¿Por qué no pudo cumplirse la promesa que se les hizo anteriormente? Porque ellos no cumplieron la condición, no oyeron la voz de Dios ni hicieron como Él les había ordenado. Amén. Ahora veamos la pregunta número 6. ¿Qué significó que el Señor dejó a las naciones para probar a Israel? Estábamos meditando y pienso en que habían dos propósitos por los cuales el Señor permitió y dejó que las naciones probaran a Israel. Número 1, para que ellos pudieran ver que Dios también los había abandonado, para demostrarles que Él también los había rechazado, que no estaba de acuerdo con las actitudes de aquel que había escogido como pueblo. Dios también los había rechazado
Ellos perdieron su identidad, como ya decía el pastor Vicente, perdieron su identidad con Dios. Pues Dios también los rechazó, Dios perdió toda comunión, todo vínculo con su pueblo. Eso es lo que significó que el Señor permitiera que las naciones probaran a Israel, ¿verdad? Para demostrarles así que Dios los había rechazado. Y también para hacerles un llamado de atención, para que se dieran cuenta que necesitaban a Dios, necesitaban volverse a Dios. Pero, como su pregunta dice, ¿cuán capaces somos de reconocer lo que Dios permite que nos pone a prueba? No somos capaces nosotros. El pueblo de Israel no pudo entender que todo lo que le estaba pasando era una demostración que Dios los había rechazado, y era un llamado de advertencia también, era un llamado de atención, que Dios se había alejado de ellos y que ellos necesitaban ir de nuevo en busca de su Dios, pero ellos no fueron capaces para reconocer así todo lo que les estaba viniendo era una prueba de Dios y era una demostración que Él también los había abandonado. Ellos no pudieron reconocer lo que Dios estaba permitiéndole a ellos como prueba, que era demostrarles así que Él también los había rechazado, que Él había perdido un vínculo con ellos, no porque Él había deseado, sino porque ellos así lo habían querido, pero Él les estaba dando la oportunidad. Pero no fueron capaces, por eso dice acá, ¿cuán capaces somos nosotros de reconocer lo que Dios permite que nos pone a prueba? No somos capaces, hermanos, no somos capaces de reconocer así lo que Dios hace en nuestra vida. A veces lo hace de estas dos maneras, para acercarnos a Él y para demostrarnos también que nos va mal en la vida porque hay algo que hemos hecho mal y estamos haciendo mal nosotros mismos también. Vamos a ir finalizando, Pastor Vicente, pregunta número 7, y dice así: la responsabilidad de cada tribu. ¿Por qué el Señor no permitió que Josué expulsara completamente a las naciones paganas de los territorios recibidos por las tribus? ¿Cuál era la responsabilidad de cada uno? Muy bien. Primero, el título de esta pregunta o de esta lección completa nos enfoca un poco sobre la decisión de Dios. Dios quería probar a su pueblo. Quería enlazarse en esa amistad, pero el pueblo quebrantó esa fidelidad. Ahora bien, lo que Dios había dicho claramente era que no podían amistarse, que no podían hacer negocios con ellos, que no podían vivir entre ellos, pero el pueblo no respetó esa indicación de Dios. Contrario a ello, en la pregunta anterior vemos nosotros cómo el versículo nos dice que los hijos de Israel habitaron entre los cananeos, entre los heteos, entre los amorreos, entre los fereceos, los heveos, los jebuseos, y tomaron de sus hijas y también le dieron de las hijas israelitas a los hijos de ellos. Estas acciones fueron corrompiendo totalmente, paulatinamente, la creencia que los israelitas tenían en su Dios. Porque estas gentes pues tenían sus propias costumbres y no pudieron permanecer leales al Señor. Nosotros sabemos que las costumbres malas como que se pegan más rápido a una mentalidad nueva, digamos, a una mentalidad joven. Si la persona deja libre a su hijo, pues aprende cosas malas, y si uno restringe en muchas maneras, el muchacho restringido como que tiene más ansia de querer conocer. Y entonces esto fue lo que pasó. El pueblo israelita no cumplió. Dios dejó a cada tribu, ¿verdad?, la responsabilidad de expulsar, esto pasando en el segundo plano. En la primera, ¿verdad?, Dios no permitió que fueran expulsados para probarlos, para que ellos demostraran si podían ser fieles. Y en su pregunta, ¿cuál era la responsabilidad de cada uno? Bueno, en la notita nos dice algo muy hermoso, lo podemos leer. Dice que toda la tierra, tanto las partes ya conquistadas como las que aún no fueron subyugadas, tenían que ser repartidas entre las tribus. Pero cada tribu le tocaba subyugar completamente su propia heredad. Con tal que el pueblo fuera fiel a Dios, Él expulsaría a sus enemigos delante de ellos. Y prometió darles posesiones todavía aún mayores. Entonces, ¿cuál era la responsabilidad de cada tribu? De acuerdo a la historia, Moisés o Josué repartió lo conquistado, pero no quería decir que ya era todo. Entonces, cada tribu en su lugar, habían ciertas ciudades que no fueron derrotadas, pero como ya vimos, el objetivo de Dios era
que esa gente confiara en Dios, le clamara ayuda y saliera a despojar a esas naciones. Pero ellos no lo hicieron. Ellos se acomodaron y se sintieron ya felices con su pedacito de tierra que Dios les había asignado a través de la mano de Josué, y entonces veían una montaña amplia con recursos y todo, pero no, ya aquí estoy tranquilo, ya, ¿para qué ir a esforzarme? Y así se fueron quedando sin ánimo, sin fuerzas para poder vencer y someter a las otras naciones. Cada tribu tenía el deber de despojar o desterrar de sus tierras a todos los que no eran habitantes israelitas. Pero como decimos, lamentablemente ellos se mantuvieron, digamos, conformes con lo que habían recibido y no quisieron avanzar. Ese fue el error de ellos, porque la gente también se multiplicó, tanto los paganos se multiplicaron y comenzaron a hacer relaciones sociales, relaciones de negocios, relaciones de cualquier índole, y lamentablemente quebrantaron el pacto de Dios y no pudieron alcanzar el objetivo. Así que, hermano, por eso es que, de acuerdo a lo que dice esta pregunta, ¿verdad? Cada tribu no cumplió tan bien. Ellos debían expulsar a sus gente pagana que vivía en sus tierras prometidas, pero se conformaron y se quedaron tranquilos, en ocio. Perdieron la oportunidad de ser fieles a Dios. Amén. Exacto, amén. Entonces, hermanos, vemos que siempre los planes de Dios siempre son para el bienestar de su pueblo. ¿Por qué el Señor no permitió que Josué expulsara completamente a las naciones paganas de los territorios recibidos por las tribus? Tenía una buena intención el Señor al no permitir que todas fueran expulsadas. Quería que los demás también hicieran su parte, ¿verdad? Era una prueba para que ellos demostraran que ellos querían servir a Dios y que el único Dios que ellos tenían en su corazón era el verdadero. Pero lamentablemente no pasaron la prueba. ¿Y cuál era la responsabilidad de cada uno? Si no lo hubiese hecho una tribu, bueno, pues la tribu hubiera dado cuenta. Otra tribu tuvo que haber hecho su parte. El problema es que ninguna de ellas cumplió su parte. Y era de cada uno. Por eso dice que era de cada uno. Y eso también nos demuestra, hermanos, que la salvación es individual. Y nuestra lealtad y fidelidad a Dios no tiene que depender de alguien más. Si alguien es fiel a Dios, yo lo voy a hacer. No, uno tiene que ser fiel a Dios. Es la responsabilidad de cada uno, así como lo era para el pueblo de Israel. Expulsar todo aquello que ofende a Dios y que desagrada a Dios es responsabilidad individual, personalmente de todos nosotros. Amén. Amén. De esta manera hemos finalizado este estudio, el desarrollo de esta lección, la lección número 4 para este sábado 25 de enero de 2025. Que el Señor nos pueda ayudar para que en el momento en que desarrollemos esta lección en la escuela sabática, todos podamos aprender más de esta lección. Amén. Vamos a hacer una oración. Vamos a pedirle al pastor Vicente que pueda hacer esta oración, y también agradecemos al Señor porque nuestra reorganización se ha llevado a cabo y sabemos y entendemos, reconocemos que ha sido la voluntad de Dios la que se ha manifestado en la delegación y en la reorganización. Así que, pastor Vicente, vamos a orar. Amén. Para agradecer al Señor por el estudio y por lo que se ha hecho también aquí en la asociación. Amén. Amén. Oremos. Eterno Padre, que tu morada es en el cielo, muchas gracias, Señor, por habernos permitido compartir con nuestros apreciados hermanos el consejo de esta lección de escuela sabática. Deseamos que tu Espíritu Santo nos capacite para hacer la obra que falta por hacer en nuestras vidas. Reconocemos que estamos todavía pendientes en muchas cosas. Reconocemos que no tenemos una influencia muy positiva sobre nuestros hijos. Hemos descuidado eso. Señor, por favor, danos la oportunidad de influir positivamente. Danos la habilidad también para hacerlo. Queremos que nuestros hijos también sigan este mensaje, pero tenemos que darles un buen ejemplo. Así, Señor, oramos por todos nuestros queridos hermanos que van a ver este programa, esta lección, y que podamos imitar las buenas costumbres y rechazar todo lo que el pueblo israelita practicó en contrariedad con la enseñanza del Señor. Ahora, Padre, también oramos para que tú bendigas a la nueva junta directiva, para que se tomen las mejores decisiones y en la asociación pueda haber prosperidad cada día más en el trabajo, en la ganancia de las almas, para que de esa forma pronto aparezcas en las nubes de los cielos y podamos irnos contigo a las mansiones eternas. Gracias por estas bendiciones. Oramos por todos nuestros hermanos también.
Que Dios los bendiga y los guarde en todo momento y un día nos podamos ver en las mansiones eternas todos. Lo pedimos sin merecerlo, en el nombre de Jesús. Amén. De esta manera hemos finalizado esta lección, el estudio de esta lección. Que el Señor pueda bendecirles a todos. El Señor también pueda darnos de su Santo Espíritu. Le agradecemos a Él en primer lugar por darnos la oportunidad de servirle y de compartir este estudio con ustedes. Agradecemos también al Pastor Vicente por habernos acompañado. Muchas gracias, hermano Giovanni. Con gusto estamos siempre compartiendo con los hermanos. Que Dios nos dé la posibilidad de seguirle fiel y un día pues nos encontramos con el Señor en el cielo. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga y todos desde ya un feliz santo sábado. Amén.